en mi hombro y me dan su respaldo. Me gustan las manos que construyen juntos. Tal vez lo más valioso de mi cuerpo sean las manos, unas manos que se aferran al cuerpo, que conocen la caricia exacta, el apretón sincero. Yo también te quiero a ti por tus manos, por las manos que cogidos de la mano me invitan a pasear. Me gustan las prendas hechas a mano, las manos capaces de hacer magia, las manos que operan, los mano a mano. No me gustan las manos que manipulan, ni las manos de hierro, ni las manos largas o blandas como la de los hombres sin hueso, ni el besamanos. Me gustan las manos limpias, las manos llenas de chapapote, las manos pintadas solicitando el vuelo de la paz, las manos que hacen música. La mano izquierda. No me gustan las manos que roban a manos llenas, los que untan la mano, los que se traen entre manos maniobras extrañas, los que levantan la mano, pero no para hablar. No me gustan las bombas de mano. Me gusta ser mano en el fuego, echar una mano, estar siempre a mano, ponerme en buenas manos. No me gusta echarme las manos a la cabeza, la mano dura, ir de mano en mano como la falsa moneda, ni llegar a las manos o a manotazos. Y tampoco me gusta estar a trasmano. Y aunque con las manos en el corazón, te lo pediría y una y otra vez la mano. Tus manos son mis caricias. Mis latidos cotidianos. Tus manos son mi caricia, mis latidos cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Tus manos son mi caricia, mis latidos cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Trabajan por la justicia. Pero un día tus manos dejaron de ser las manos que se apoyaban en mi hombro para darme aliento. Dejaron de ser las manos que acariciaban llenas de amor mis mejillas. Ya las manos no ayudaban al abrazo, a sujetarlo, a mantenerlo. Las manos ya no chocaban unas con otras exultantes por haber conseguido algo juntas. Las manos empezaron a estar tendidas, flácidas a lo largo de mi cuerpo. Frenando el impulso del abrazo, la complicidad, la caricia, el apoyo sobre mi hombro. Pero otro día, súbito el codo decidió tender puentes y convocó asamblea. Y los codos decidieron coger las riendas del asunto. Un mundo sin manos no es mundo, decían. Y codo con codo llevaban de un cuerpo a otro, con choquecitos, abrazos y caricias tiernas. Eran a su manera más reducida, más diminuta, con curva y L. Y las manos se animaron y se acoplaron al codo, seguras y felices, que en algún tiempo no muy lejano los codos volverían a su sitio, mostrando así el camino de vuelta. A las manos les preocupa no recordar cómo eran ellas abrazando, apoyando, palmeando. Y los codos reían ante tal insensatez. Pero ¿cómo se iba a olvidar lo que el corazón siente? Año 2020. La pandemia nos quitó las manos. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.
Buenos días. Bienvenidos a todos y a todas a esta gala de Documentala. Documentala se ha realizado para dar más visibilidad y más valor al apoyo. Pretende reflejar su importancia en nuestro día a día y en nuestra sociedad. El apoyo para mí es transmitir esperanza, cariño, comprensión y que la otra persona se sienta escuchada y valorada. Algo que creo que es necesario para el desarrollo y bienestar de la persona. Por eso es importante que construyamos un mundo donde haya gente dispuesta a participar e involucrarse en el apoyo a los demás, para que la utopía de un mundo más justo y más solidario pueda convertirse en una realidad. Gracias. Eguerdion eta ongi etorriak Dokumentalara. Bienvenidos, bienvenidas a esta gala de entrega de premios de la primera edición de Documentala, un festival cinematográfico que Argia ha lanzado en este extraño año 2020, un año en el que Argia no ha querido parar, afortunadamente. La intención de este festival de cortos es la de poner el apoyo como un motor de transformación social. Hoy ponemos el broche final a esta primera edición otorgando los premios a los cortos ganadores, trabajos que han servido como espacio de reivindicación y visibilización del valor de las personas en situación de vulnerabilidad. Agradecemos hoy la presencia de Lorea Bilbao, diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, Asier Alustiza, director general de promoción de la autonomía personal de la Diputación Foral de Vizcaya, Koldo Bilbao, responsable del área de cultura de BBK, José Félix Larrondo, sacerdote perteneciente a la diócesis de Bilbao, y Eneco Delgado, presidente del Club Rotary de Guecho. Muchísimas gracias a todas, a todos, por venir a esta gala en la que ya acabamos de conocer también a las personas que desde la Fundación Argia ejercen de agentes de apoyo mutuo. Es el caso de Laura Villarroel, agente y activista. Un aplauso muy fuerte para ella y para lo que nos acaba de leer. Y gracias también a Aullidos de Ocharcoaga, el grupo de teatro comunitario que desde el barrio bilbaíno de Ocharcoaga y para este festival han creado esta pieza que hemos visto donde han brillado la luz de ser mucho más que dos. También un aplauso para ellos. Y vamos a conocer a más protagonistas de esta gran iniciativa de Argia, una iniciativa que ha puesto en el centro a las personas con diagnóstico de enfermedad mental con el empoderamiento que ello supone. Vamos a dar la bienvenida a Nerea Loizaga, es la gerenta de Argia Fundazioa. Adelante, Nerea. Eskerrik asko, bego. Diputatu Andrea, zuzendari jauna, BBKaren ordezkaria, lagunak, ongi etorri Argia Fundazioaren elkarri laguntzeko film laburren jaialdiko sariak banatzeko ekitaldira, eta eskerrik asko bihotzez hemen egoteagatik. Si siempre es una alegría celebrar y compartir momentos, más aún en situaciones como la que estamos atravesando. Una y otra vez hemos tenido que ir recalculando, recurrir al plan B, al C, buscando y esperando poder darle al festival el broche final que merecía. Pero si algo nos está enseñando esta crisis sanitaria es precisamente a reinventarnos, a seguir con nuestra actividad en espacios seguros. Y así es como hemos llegado hasta aquí, a esta gala que me han dicho que se llama híbrida. Nos apena no poder contar con la presencia física de todas las personas que nos hubiera gustado, pero otro de los aprendizajes de esta crisis es que la tecnología puede acercarnos y sabemos que estáis ahí, detrás de las pantallas. Os damos también la bienvenida. Voy ya centrándome en el tema que nos ha traído hoy aquí, la gala de entrega de premios de la primera edición de Festival Documentala, la primera que esperamos que no sea la última. Como muchas ya sabéis, Argia nació hace 30 años, gracias al impulso de los Padres Trinitarios de Algorta, con la misión de mejorar la calidad de vida e imagen pública de las personas con enfermedad mental grave. En este marco de la mejora de la imagen pública empezó a gestarse la realización de este festival, hace ya más de un año, con el objetivo de utilizar la cultura audiovisual como vehículo de cohesión social y de sensibilización. Pero no solo hacia las personas con enfermedad mental, que es a lo que estábamos más habituadas,
Queríamos poner en valor, ofrecer un escaparate a todas esas acciones de apoyo entre iguales que nos rodean y que a menudo pasan desapercibidas, y contribuir a que se sigan generando. Hoy vamos a poder ver aquí el resultado final de esa idea, los 5 cortometrajes premiados en cada una de las 5 categorías del festival: ficción, documental, animación, Argia Fundazioa y Junior. Pero ha habido muchas más, 103 en total, que nos han llegado de todas las partes del mundo, de Afganistán, de Argentina. Nunca hubiéramos pensado poder viajar tan lejos. Gracias a todas las personas que nos habéis hecho llegar vuestras propuestas. Os animamos a que sigáis haciéndolo en las siguientes ediciones. Resaltar también que nada de esto habría sido posible sin la colaboración de numerosas personas y entidades. Era este un mundo muy nuevo para nosotras, al que nos enfrentábamos con mucha ilusión, pero sin saber muy bien por dónde empezar. Y también aquí fue fundamental el apoyo que encontramos en el camino. Gracias a los departamentos de Euskera, Cultura y Deporte y de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya y a la Fundación Bancaria BBK por confiar en nuestro proyecto y dotarnos de los recursos económicos para llevarlos a cabo. Al Ayuntamiento de Getxo por acoger siempre también nuestras ideas y acompañarnos. A la Facultad de Bellas Artes de la UPV por el apoyo en el lanzamiento del festival y por gestionar el concurso para el diseño del premio. A Club Rotary de Getxo por acompañarnos en la difusión. A Utopian por acogernos en este magnífico espacio. Al jurado por el trabajo realizado. A Aullidos de Charcuaga por compartir su ilusión y su visión del apoyo. No han podido representar su obra en directo, que es lo que habríamos querido, pero creo que tenemos por aquí arriba una buena representación del elenco de actores. Eskerrik asko. Y, cómo no, a nuestro patronato, Padres Trinitarios, Diócesis de Bilbao y Obra Social BBK. Gracias por hacer que tantos de nuestros proyectos se conviertan en realidad. Entre todas, estamos haciendo posible que las personas, independientemente de su diagnóstico o condición, sean vistas como personas, con mayúsculas, con valor y capacidad para apoyar a otras y aportar a la sociedad. Eskerrik asko berriz zuen babesagatik. Espero dut galaz gozatzea eta Koldo Bilbao BBKaren kultur sailako ardunadurari hitza ematen diot. Mil esker. Egun on guztioi, eta lehenik eta behin barkamena eskatu, berandu heltzea horren. BBKaren izenean, eskerrak eman nahi nizkizueke gonbidapenagatik. Nire kideek esan eta esango duten bezala, Argia Fundazioak abian jarri duen dokumentala 2020 edizioak zinema erabili nahi izan du, ikusezina egiten zaigun hori begien aurrera ekartzeko, gizarteratzeko alegia. Gaur, abenduak 11, amaiera emango diogu lehen edizio honi, film labur irabazlei sariak emanez. Horregatik, lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuet ideia berritzaile honengatik. BBKak proiektu honekin bat egin nahi izan du, gaixotasun mentalaren diagnostikoan bizi diren pertsonei laguntzeaz gain, zuon aldarria gizarte osoari zabaltzeko egindako lanagatik. Es importante que se visibilice a este colectivo que muchas veces no encuentra espacios para conversar con la sociedad, para estar en la agenda de todas y todos. Y creo que este festival lo ha conseguido. Me alegra enormemente que Documentala haya puesto en comunicación a jóvenes creadores con personas profesionales que colaboran o trabajan con estas personas. Porque las relaciones de apoyo entre personas como motor de solidaridad social mejoran nuestra sociedad, mejoran Vizcaya. Y la implicación de entidades público-privadas también lo hacen. Habéis conseguido acercar nuevas personas a esta causa, a esta vuestra causa que es la de todas y todos, y es para estar orgullosos. Como sabéis, desde BBK estamos impulsando la innovación mediante proyectos que buscan nuevas herramientas y novedosas acciones para mejorar la calidad de vida de las personas que más nos necesitan. Y he de decir que sois un ejemplo y habéis dado un golpe encima de la mesa a quienes dicen, y a veces decimos, que la innovación en el ámbito social no es posible. Además, este proyecto descansa sobre dos líneas estratégicas de BBK, como son el apoyo a la cultura y el apoyo a las personas dependientes de la mano del tercer sector. Termino. Como responsable de cultura, estoy encantado de ver cómo el sector es capaz de visibilizar lo invisibilizado.
y como miembro de DECA y ciudadano de Vizcaya estoy orgulloso del trabajo que esta entidad está realizando para facilitar la vida de las personas que más lo necesitan. Eskerrik asko benetan proiektu hau aurrera eramateko lanean aritu zareten guztioi. Eskerrik asko baita parte hartzaile guztioi eta zorionik beroenak gaur irabazle aterako zareten guztioi. Eskerrik asko. Bueno, pues eskerrik asko, Koldo. Hoy no puede estar con nosotros el diputado de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya, Sergio Murillo Crozo, pero la tecnología nos va a poder permitir escuchar sus palabras, así que vamos a ver a Sergio Murillo a través de la pantalla. Eguerdion lagunok, eguerdion argiako lagunok. Benetan atsegin handiz, bidaltzen dut zuen mezu hau gaurkoan ere, badakit zuen artean dela Lorea Bilbao diputatua ere, eta hemendik badakit ondo lagunduta zagozela. Baina, egoera berezian, tokatzen jaku sari honek emotea, eta, bueno, bertatik edo urrunetik, zuekin egon guren eban gaur. Zuek ere egon sarien moduan. Eta horrela erakutsi dauzkuzu edan hori be, bertatik bertara egon esarren ere, hurbil egotearen garrantzia transmititu dozue. Eta dokumental honek ere hori adierazten dabe. Zelan eragin daikegun, eraldatu daikegun, bertatik bertara egon barik ere, baite ditugunak zainduaz. Es verdad que es un contexto especial para la entrega de estos primeros premios de estos documentales. Son especiales también por el contexto, pero también para nosotros en la Diputación Foral de Vizcaya. La diputada foral Lorea Bilbao os acompaña presencialmente hoy y yo también quería por lo menos lanzaros este mensaje. Este mensaje porque es muy importante lo que estos documentales quieren transmitir, que se puede estar cerca sin estar físicamente cerca. También ese mensaje es el que yo os quería trasladar hoy y por eso he aparecido por esta ventana para saludaros y agradeceros esta iniciativa y este impulso, porque desde Argia y vosotros y vosotras, todas las personas que sois usuarias y profesionales de Argia, sé que estáis haciendo un especial esfuerzo en estos días y quería reconoceroslo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Sergio. Desde el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Vizcaya, ya le ha presentado Sergio, vamos a recibir a la diputada Lorea Bilbao. Aurrera. Egunon guztioi eta eskerrik asko Argia Fundazioko kideoi gaur zuekaz egoteko gonbidapena luzatzeagaitik. Egia esan, pozgarria da niretzat gaur bertan zuekaz batera egotea Sergio Murillogaz eta Sierra Lustizagaz batera Bizkaiko Foru Aldundia ordezkatuz. Sergiok bere agurra bialdu deusku eta seguru hor dagoela, berak beti gertu egoteko ahalmena dauka egoera dirala be. Niri Euskara Kultura eta Kirol Sailaren izenean hitz egitea tokatzen jat, eta egia esan, zeozerk argi uzten badau gure arloen garrantzia, jaialdi honek behintzat oso ondo egiaztatzen dau ze garrantzitsua dan kulturea. Kasu honetan, zinemagintza. Kultura zeo zer bada, eraldatzailea bada eta integratzailea be bada. Behar bada, bizi garen egoera larria dalata, hobeto ulertzen dugu gaur egun kultura osoa garrantzitsua eta ezinbestekoa dala gure bizitzan, gure egunerokotasunean, gure gizartean. Kultura gozagarria da. Kulturaren bidez ikasi egiten da. Kulturak aldarrikapenak egiteko be balio deuzku. Eta kontzientziak astintzeko sekulako tresna dugu. Gainera, estereotipoak apurtzen eta eragozpenak gainditzen lagungarria dugu. Eta gizarte inklusiorako eta parte hartzen normalizatutako bidean aurrera egiteko zerresanik ez. Este festival documentala quiere poner el acento en el apoyo entre las personas como motor de transformación social. Personas ayudando a personas que necesitan de su apoyo para hacer de su vida la mejor versión de sí mismas. La cultura es también un elemento transformador. Es una herramienta de cambio de primer nivel
y vosotras y vosotros habéis elegido una de sus expresiones para ello, la producción cinematográfica. Normalmente muchas personas entienden la cultura como mero entretenimiento, pero otras muchas, como vosotros y vosotras, vais más allá. No os dejáis deslumbrar por los efectos especiales y lo entendéis como hay que entenderlo, como un altavoz también para aquellos que no se atreven a escuchar. Romper barreras y estereotipos negativos y avanzar hacia la inclusión social y la participación efectiva y normalizada. Eso nos une. Y a través de la pantalla visibilizar también la realidad de las personas con enfermedad mental y proyectar lo que realmente son. Personas con dignidad, personas con derechos, personas como todas las demás. Este festival Documentala que habéis organizado este año es tremendamente importante para lanzar ese mensaje y creo que la herramienta que habéis utilizado, el documental, también es una de las grandes herramientas que tenemos para lanzar cualquier tipo de mensaje transformador y positivo. Eskerrik asko argia eta zorionak jaialdi hau posible egin duzuen guzti-guztioi. Aukera hau galdu nahi ez eta Sergioren agurra izan dugu eta Asierretani hemen gagoz, gure laguntasuna adierazi gura deutzuogu. Hirurok gagoz presente gaurko ekitaldian, baina Foru Aldundia ondoan daukazue. Eta bihotz emon danon artean aurrera egin eta gizarte hobe kohesionatuago bat lortuko dugula guztion artean. Bizikidetza nagusi dan gizarte bat. Mila esker danori. Eskerrik asko danori. En todo festival de cine hay un elemento importante al que ahora queremos recordar y presentar, al jurado. El de esta primera edición de Documentala ha estado formado por las siguientes personas. Antonio Cristóbal, productor de Lualma Films, que comenzó su carrera profesional junto a Elías Querejeta. Edurne González, artista, docente e investigadora de la UPV y doctora cum laude en Bellas Artes. Iker Maguregui, director y guionista guechotarra, graduado en comunicación audiovisual. Su primer corto, Azken Otsoa, ha recibido varios premios, tanto en Cinebi como en el Festival de Cine de Zaragoza. Laura Villarroel, estudiante de Psicología y agente de apoyo mutuo de Argia Fundazioa. Rodrigo Gamella, cineasta español, entre sus obras destaca Esperando su registro, un corto de Alfred Giancarli que ganó el premio a la mejor película de recuperación en el Festival de Cine de New Jersey. Eva Morales, miembro del equipo de innovación y gestión del conocimiento de Argia y con una larga trayectoria de acompañamiento a personas con diagnóstico de enfermedad mental. Y hay que agradecer también su trabajo y su colaboración a Maite Leyún, licenciada en Bellas Artes de la Universidad del País Vasco. Ha realizado exposiciones en Hungría, en España, en Francia y resultó ganadora del concurso que junto a la Facultad de Bellas Artes Argia Fundazioa convocó para el diseño y elaboración del galardón de Documentala. Estamos viendo algunas imágenes de proyectos presentados, enseguida veremos al ganador. Esta pieza está trabajada desde la idea del apoyo, basándose en el eje temático del propio concurso. Ahí la tenemos. Es precisamente esa idea de apoyo la que genera un estado de equilibrio entre las diferentes partes, equilibrio en el que todas son importantes, imprescindibles y necesarias. La convivencia entre ambas partes es beneficiosa para las dos. Y por otro lado, las curvas generadas en la pieza son formas suaves, distintas, flexibles, elásticas, formas relajadas y que se apoyan llegando incluso a rebosar, a salirse de los límites de lo establecido, anteponiéndose a lo hegemónico y sobrepasando el límite que supone el marco establecido. Con esta idea se pretende establecer un vínculo directo con los principios fundamentales con los que trabaja la Fundación Argia. Ahí la tenemos, vamos a darle un aplauso grande a Maite.
Y vamos a ir ya con la entrega de premios, comenzando con el premio al mejor cortometraje junior. Vamos a pedir a Eneco Delgado, presidente del Club Rotary de Guecho, que suba al escenario. Va a darnos bueno, pues su indicación, su iniciativa, sus palabras en torno a Documentala. Y enseguida vamos a ver el corto. Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad es que, en primero, saludar a los organizadores y agradecerles la oportunidad de estar aquí, sobre todo entregando un premio como el de Juventud, que en la organización que hoy me toca presentar, que es el Club Rotario, que tiene más de 100 años de historia, pues entregar un premio a lo más novedoso siempre es algo que pues, nos llena de ilusión, porque hay determinados conceptos que solo se entienden pues desde sus opuestos. Igual que sabes lo que es el frío cuando has tenido mucho calor y el calor cuando has tenido mucho frío, la juventud entendemos que se entiende mejor o lo vamos entendiendo mejor según la vas viendo con un poquito más de años de experiencia. Y la valoras mucho más, valoras lo que es enfrentarte a un reto nuevo siendo el más joven, siendo el que la gente considera que no sabe, siendo el que la gente considera que tiene más que demostrar y mientras otros te miran un poco por encima del hombro. Y entendemos y valoramos mucho que ese tipo de actitud, la verdad, coincide con los valores de la gente que integra, en este caso, Rotary, que es la igualdad, la diversidad, las ganas de hacer, las ganas de actuar, el ser gente de acción, no en el sentido de las películas, del héroe que salva el momento, sino del que no para de hacer cosas. Porque el verdadero peligro entendemos que está cuando la gente para, cuando la gente ya no quiere hacer. Nosotros queremos hacer y la verdad es que es un orgullo que en este caso ese hacer nos lleve a entregar un premio a un cortometraje que lo merece porque integra estupendamente todo lo que creemos que debe tener un esfuerzo liderado por los más jóvenes, que es avanzar un poquito más, dar luz sobre lo que está oscuro, dar luz sobre la necesidad de igualdad, de unir a personas y no desunirlas por sus diferencias y buscar que todas esas diferencias, como veíamos en el premio, se redondeen, se resulten más amables y den un contexto mucho más amplio, mucho mejor para que todos podamos seguir avanzando, sobre todo en años como el que lamentablemente hemos tenido y al que por suerte parece que solo le quedan un par de semanas. Esperemos que el 2021 al menos no empeore y haga un poquito mejor el futuro que tenemos por delante. El premio este año del Festival Documentala, la primera edición del Festival Documentala para Junior, es para el cortometraje Cuando se despierte, realizado por Miss Margaret Producciones. A ver, tía, que no, que Gonzalo empezó a contar sus fantasías con su novio y hemos empezado a hablar de líos y relacionados, de chicos. Vale, a ver, ¿qué tiene que ver conmigo eso? Tía, pues por eso. Sigo sin pillarlo. Joder, tío, ¿qué le trae? Nunca has tenido novio, nunca te has gustado un chico, nunca has ido con un tío. No sé, no nos cuentas nada, no nos sabes ligar. Alma sola es una puta lesbiana. Joder, que sí, si es que encima nos están invadiendo. ¿Sabes la nueva esta? Sí, van todos los chicos detrás de ella porque está buena. Tía, pues eso es lo que iba. Todos los chicos están babeando detrás de ella. Y a todos los rechazan, le piden lío relación y nada, que no quiere nada. La gente piensa que es una monja porque no quiere nada con nadie hasta que Unai, el de bachillerato, pues la intentó besar y le apartó. Esta, no sé cómo se llama. Aisea, creo que se llama. Pues esa, Aisea, que Unai la intentó besar y ella le apartó. Y él, súper enfadado, le dijo que no era normal que él rechazara a todos los tíos. Y ella le dijo que sí, porque no le molaban mucho los tíos. Vamos, que es bollera. No me jodas, tío. ¿Será puta? Encima que hay tíos que están todos buenos, van detrás de ella y los rechaza. Manda huevos. A ver, pero esos son gustos, ¿no? Ahora eres tonta, tía. Que dos tías juntas no es normal. Tía, Marta tiene razón. Si las defiendes tanto, la puta lesbiana vas a parecer tú. A ver, no os flipéis, que a ver, tampoco la he defendido tanto, además. Yo no soy una puta lesbiana. Bueno, da igual, me tengo que ir, que tengo que hacer cosas. Chao. Tío, es que yo creo que Iván está un poco gilipollas, ¿no? No, tío, es que, o sea, todavía con todo el mundo.
Hola, ¿qué haces? Me voy con él, que me quedo con él. Vale, chao. Oye, tía, nos sentamos ahí, es que quiero hablar más. Vale. Joder, tía, ¿sabes? Ese grupo, el de ahí. Sí. El de las homofóbicas de mierda, en resumen. ¿Sabes la del jersey granate? Sí, es mona, pero se anda con ella. No sé. No, es que antes no era así. ¿Cómo Porque era? antes estaban en nuestro grupo, ¿sabes? Con Asier, contigo, ya sabes, con Adrián y tal. Nuestro grupo. Es que, joder, desde que está con ellas, tío, no es la misma persona. Es que, mírala. No sé, será decisión suya. Puto asco, No sé qué decirte. puto asco, en serio. Es que mírala, maquillada, bien vestida. Es que ella no es así, tío. No es así. No sé qué decirte. Esa no es Aroa. Tía, me está llamando así. Hola. Pues a mí me parece mono. Hostia, el proyecto, mierda. ¿Te parece si quedamos a las 10 mañana en la biblioteca? Pues las partes que yo he hecho las presento yo y tú las tuyas. Vale, me parece bien. Oye, tía, yo ya sé, o sea, sé que esto ya no es lo que era y que nuestros grupos se han dividido y todo, pero, tía, te conozco, ¿sabes? Y sé que no estás bien. O sea, si necesitas desahogarte, estamos todos y el ¿En grupo serio? y la nueva integrante del Cata, grupo. lo sé. Vale. Pero, oye, mira, hoy vamos a quedar a las 5. ¿Quieres venirte un rato? Vale. Así nos ponemos todos al día. Hostia, tú. Me tengo que ir, lo siento. Hasta luego. Agur. Que ya verás, lo vais a llevar de puta madre. Bueno, a ver, es un poco callada. Hola. Hola. Ay, está encantada. Ahora. A ver, ¿cómo te lo explico? No sé si es verdad, pero he oído que estabas saliendo con Ansel o algo así, por favor, dime que es verdad. No. Es la mejor serie del mundo, te va a encantar. No sé si es más, pues esto es una leyenda, ¿verdad? Sí. Tías, me tengo que ir, que me está llamando así, te voy a hablar un rato con él, ¿vale? Con el churri, ¿no? Bueno. ¿A casa tuya dónde? No están mis padres, hay que aprovechar, ¿no? Pero bueno, Cuidado digo con yo. ella. Venga. Ten cuidado, ¿eh? Chao. Bueno, yo tendré que ir a casa. Yo creo que también. Si quieres te acompaño. No tengo nada que hacer. ¿Vas por ahí? Ah, sí. ¿Qué música escuchas? Billie Eilish por la sudadera, ¿no? Me gusta la música de deprimente. Así que es tu estilo. Sí. Yo soy guapa en las fotos de Instagram, no sé, me gusta. Gracias, tú tampoco estás mal. Gracias, pero no. ¿Qué tienes que comer? ¿Aroa? ¿Qué haces con esa puta bollera de mierda? ¿Qué? ¿Al final sí eres costillera o qué? Alma, ¿y eso qué más da? ¿Qué pasa con esa puta imagen en el Insti? ¿Aruita? No me hayas estudiado con esto. Para empezar, yo no os he dicho nada. ¿Y bollera? ¿Pero qué decís? Estamos en el puto siglo XXI, a ver si os dais cuenta que cuando tú te estás haciendo con el puto novio de mierda que tienes, yo no digo que eres una hetero básica. Uy, qué miedo, un bollo cabreado. ¿Qué haces? Tú cállate y vete a comerte un puto coño. Ahora, ¿qué haces? ¿No es que nos estás jodiendo al grupo? No sé qué tiene de malo que quede con ella. ¿Cómo que qué tiene de malo? ¿No ves que es una bollera de mierda y va a intentar hacerte de las suyas? ¿Cómo que hacerme de las suyas? ¿Os parece normal? ¿Qué creéis? ¿Que la sexualidad es como un virus o algo? Estoy harta de escuchar criticar a la gente por todo. Encima, mira, no quiero volver a escuchar eso insultar a Isea. No me digas mucho que dijiste la zorra lesbiana y ahora la defiendes. ¿A vosotros qué os importa si estamos juntas o no? Tú también eres una puta como coño. Si estáis saliendo con ella, con un chico, con una chica, ¿qué más os da? Además, si la quiero besar a ella o a otra persona no os debe importar. Dais muchísima vergüenza irse a casa de alguna y hacer
una puta tijereta, pero tú, Aroa, olvídate de nosotras. Pues ¿eso te referías a no estar con ellas o...? ¿Sí? No, se ha ido hace un rato. ¿Te apetece venirte? Tía, ¿estás bien? Vale, venga, chao. Tía, va a venir Aroa, te tengo que esconder, ¿vale? Por favor, ven, ven. Venga, ven. Ya voy. Hola. Hola. ¿Interrumpo algo? No, tía. Tú no que interrumpes nada. Además, tío, se ha ido hace un rato ya. Pasa. Bueno. Además, tía, ese no es el tema. No, es que no tienes buena cara. Parece que has llorado. ¿Estás bien? No. ¿Quieres que vayamos al sofá y me lo cuentas? No sé, tía. Mira, si te digo la verdad, cuando estaba yendo del camino a casa con Aisea, casi nos besamos y no sé, si no fuera porque apareció ese grupo de tóxicas, no sé, nos hubiésemos besado y... Si te digo la verdad, yo creo que me hubiese gustado. No, es que me hubiese gustado. Y no sé si me gusta ella o simplemente estoy confundida porque todo pasa muy rápido y no entiendo. A ver, tía, yo creo, sinceramente, o sea, creo que ahora tienes mucha presión encima con todo esto. Y probablemente ahora mismo estás confundida por todo lo que has vivido en muy poco tiempo. Entonces, ¿quieres quedarte aquí a dormir? ¿Lo consultas con la almohada? Tía, o sea, es que no quiero agobiarte. Tía, no me agobias, estoy sola. Mis padres no están. Duerme, quédate a dormir en el sofá. ¿Seguro? Claro. Gracias, tía. De nada. Hola. ¿No puedes dormir? Yo tampoco. ¿Me escucharas? ¿Qué? Ah, sí. Es que cuando estoy con Asier, pues siempre lo hago, la costumbre. ¿Quieres? Tía, es que ya he estado pensando y tengo todo claro. ¿Te acuerdas lo que te dije ayer de Aroa? Sí. No sé si ya te habrá explicado su parte o no sé, pero... Sí. La verdad es que me gusta desde hace muy poco y, o sea, no me sorprende y no sorprende que me guste una tía porque sabes que soy lesbiana. Sí. Pero no sé, es que es muy complicado con ella y yo realmente quiero algo serio, quiero que funcione. No. Pero no quiero asustarla y no sé qué hacer. Ah, tía, yo lo hablaría con ella, ¿vale? Porque, o sea, yo también esperaría un tiempo a que os conocierais un poco más y lo hablaría. O sea, las cosas se pueden hablar. Y esto no es una cosa fuera de lo normal. Ella ayer, mira, no se lo digas, pero ella ayer me dijo que estaba confundida, que no sabía lo que sentía. Entonces hay que dejarle que se asiente y os tenéis que conocer un poco más. Y entonces, a partir de ahí, ya lo que surja. Tía, yo lo haría así y lo hablaría también, pero poco a poco. No sé cuándo. Pues cuando se despierte. Ya, eso ya estoy. ¿Cuánto has escuchado? No es suficiente. ¿Y qué piensas sobre eso? Mira, es verdad que nunca he sabido mi sexualidad, por así decirlo, y bueno, siempre lo he tenido muy claro en sí que ningún chico me había atraído nunca. No sé, pero no sé, sé que pensar todo el rato en ti es algo y no sé. Entonces, somos no tan rápido, guapa. Podemos conocernos, no sé, intentarlo.
Este es el premio que tendríamos que entregar en directo a Miss Margaret, pero no han podido venir, no pueden estar aquí y sí que queremos escuchar su agradecimiento, así que vamos a verlo también a través de la pantalla. Bueno, hola, yo soy Patricia Pando y mi equipo y yo hemos ganado uno de los premios que les otorga este Festival de Cine a los ganadores. Y bueno, desde aquí quiero agradecer a mis compañeras por haber estado conmigo en este proyecto tan guay que hemos creado entre todas, por haberme enseñado tanto, por haberme dejado aprender tanto de ellas, ¿no? Y nada, o sea, por haber trabajado conmigo, sinceramente, porque ha sido maravilloso rodearme de personas que realmente comparten mi pasión. Luego también quiero agradecer al festival porque lo habéis hecho posible, pese a todas las dificultades que ha habido con el COVID y tal, lo habéis sacado adelante y ha sido increíble, la verdad. Así que mil gracias por haber creado este festival tan maravilloso. Y luego también quiero dar la enhorabuena al resto de ganadores porque en serio es algo que yo he podido ver de vuestros trabajos, me ha parecido algo brutal. O sea, en serio tenéis todos un talento increíble. Y de nuevo gracias al festival, ¿no?, por habernos dejado estar aquí y haber podido compartirlo con estas personas que tienen tanto talento. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, pues que sigáis disfrutando de la gana. Bueno, es que ricasco, o sea, no sabía que íbamos a ganar, o sea, no me lo esperaba para nada, pero wow, o sea, quiero dar las gracias al reparto, sobre todo con las que he trabajado, que hemos trabajado muy bien. Sí que es verdad que estuvimos muchísimo tiempo para grabar muchísimas escenas, pero yo creo que ha valido la pena y pues no sé qué decir más, ¿sabes? O sea, me siento muy contenta y pues a seguir así. Hola, me llamo Ale Obam Santa María y la verdad es que estoy muy contenta y agradecida de haber participado en este concurso de LGTBQ+ junto a mis amigas. Este es un tema que hoy en día hay que apoyar, ya que está luchando por los derechos y la libertad de cada persona a hacer lo que quiere ser. Y la verdad es que creo que ninguna de nosotros nos habíamos esperado ganar este concurso. Ha sido nuestra primera vez participando y quiero agradecer a todas las participantes, todas mis amigas y todas las personas que han contribuido en este corto por su buen trabajo. Y también a vosotros por habernos valorado nuestro trabajo invertido en él. Y desde aquí, todas nosotras os mandamos un gran apoyo a cada una de las personas que está luchando porque se respete su identidad. Y la verdad es que me ha dado mucha pena no haber podido ir a la gala, ya que iba a ser una experiencia increíble, pero quiero daros las gracias y que tengáis un buen día. Muchísimas gracias por darnos el premio a este corto. Estoy muy agradecida y quería dar las gracias a todos mis compañeros por haber hecho posible este proyecto tan especial y sobre todo porque trata el tema social en el colectivo. Es que ricasco. Pues este es el galardón que les haremos llegar a la gente de Miss Margaret. Vamos con el siguiente. El siguiente galardón es para el mejor corto de ficción. El premio lo va a entregar Amaia Aguirre, es la alcaldesa de Getxo, no ha podido estar hoy con nosotros, pero también vamos a escuchar sus palabras. Eskerrik asko Argia Fundazioari edizio honetan parte hartzeagatik. Esan beharra daukat, tengo que decir que en el inicio de mi carrera profesional tuve la oportunidad de trabajar en diversos hospitales y centros de día especializados en salud mental. Y ahí conocí a gente maravillosa, tanto profesionales como personas usuarias, que me enseñaron a valorar y a respetar la diferencia. Las enfermedades mentales son otras más de las muchas enfermedades. Y es una enfermedad que tenemos que conocer, visibilizar y respetar, mostrarle nuestro mayor respeto. Argia Fundazioa Getxon jaio eta Getxon lan egiten duen funtsezko erakunde bat da. Ez bakarrik buru eritasuna duten pertsonen arretan, baizik eta egoera hori gehien bat pairatzen duten pertsonak ikuskaratzen dituzte, laguntzen dituzte eta akonpainatzen dituzte, baita beraien senideak ere bai. Argia Fundación, asociación nacida en Getxo y que trabaja en el municipio, es una entidad fundamental para el municipio. Y no solo en la atención a las personas que tienen esta enfermedad,
sino en la atención en visibilizar, en acompañar y en mostrar cercanía a todas estas personas y sus familiares. Por lo tanto, eskerrik asko bihotz-bihotzez por la gran labor que vienen haciendo durante estos largos años y que esperemos que sigan haciendo. Pero ahora vamos a lo importante, que hoy estamos aquí para entregar un premio. Antes de nada, queríamos agradecer a todas las directoras y directores que han participado en esta categoría. Ha habido multitud de propuestas y todas ellas han reunido razones para ser premiadas, pero solo podíamos quedarnos con una de ellas. Buscábamos una pieza que nos ayudara a transmitir el apoyo desde una perspectiva artística, pero con un mensaje potente de entender al otro en su diferencia, de respetar lo que nos hace únicos y no caer en la señalización de aquello que nos aleja de los demás. El cortometraje que ahora premiamos tiene de todo. Tiene toques de humor, de drama, de incertidumbre, de amabilidad, de reflexión, pero sobre todo cuenta una gran historia. Un equipo de personas que quieren hacer de este lugar un lugar mejor, y este es su grano de arena. No ha sido fácil, pero ha sido hermoso. Beraz, fikziozko film labur honenaren kategoriazko piezaren irabazlea, Julio Espinosak zuzendutako Jorgeren sindromea da. La pieza ganadora de la categoría al mejor cortometraje de ficción es para El síndrome de Jorge, dirigida por Julio Espinosa. Muchas felicidades. Zorionak, Jorge. Agradecernos en directo el premio, así que vamos a conectar con él. Vamos a conectar con Julio Espinosa. Julio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes ya. Encantado de estar por aquí. Sí, gracias por estar con nosotras en la distancia, aunque sea, para agradecer el premio y para que nos cuentes un poco cómo se gestó esta historia en primera persona. Bueno, primero estoy muy emocionado, de verdad. Muchísimas gracias por este reconocimiento. Me llena de una satisfacción enorme en mi nombre propio y en el de todo el equipo entero. Muchísimas gracias. Y bueno, esta historia se gestó de una forma muy curiosa. Uno de los actores que participa en el cortometraje, que hace de doctor, era compañero mío de teatro, alumno de teatro junto conmigo, y cuando él se enteró de que yo hacía cortometrajes, que me gustaba mucho el cine, que hacían mi guión y mis cosas, me dijo un día, Julio, por favor, cuenta conmigo, tenemos que hacer un cortometraje juntos. Y yo dije, sí, claro, un día de esto haremos algo. Pero este compañero no entiende de cumplido o de frases hechas, y cada 14, 15 días me decía, oye, me dijiste que un día de esto haríamos un cortometraje. Y yo me di cuenta que me había comprometido. Y menos mal que me comprometí y empecé a escribir una historia. Y luego ya me fui metiendo un poco, conociéndolo mejor a él y conociendo un montón de personas súper capaces, súper válidas, que me han enseñado muchísimo a mí, a todo el equipo, creo yo. Y quisimos ser un altavoz para estas personas que necesitan contar su vida, su historia, sus preocupaciones a la sociedad y que muchas veces esta sociedad tan trepidante que vamos siempre corriendo por ahí no le hacemos mucho caso. Y por eso estoy encantado de haber podido crear con todos mis compañeros, que han sido un equipazo bestial, esta historia tan bonita. Pues te ha salido una gran historia y por eso ha resultado premiada en esta primera edición de un cine documental que tiene el apoyo como eje fundamental, y es muy importante también, Julio, que este tipo de festivales tenga esa vertiente social tan importante para que demos a conocer y visibilicemos todo no solo el trabajo que se hace en el mundo del cine, sino que es el trabajo que se hace en fundaciones como Argia, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Estoy muy contento de formar parte de este proyecto, porque de verdad nos sentimos súper identificados con la Fundación, con este festival. Muchísimas gracias de verdad, de corazón, por haber reconocido el trabajo, porque la Fundación hace una labor impresionante y ha usado el cine social para seguir con esa labor. Formar parte, aportar nuestro granito de arena en este proyecto, estoy ahora mismo
muy emocionado. Todo mi equipo, a pesar de ser gente muy profesional, son gente que apuntan, digamos, en esta línea de que todo el mundo tengamos nuestro sitio, que nadie es mejor que nadie, todos tenemos nuestros derechos y aquí están nuestras manos para, como me encantó la pieza de teatro, fantástica, fantástica. Aquí tenemos muchas manos para aportar granitos de arena y hacer una montaña y una sociedad mejor, donde cada uno tengamos nuestro sitio, porque todos somos iguales. Gracias de verdad al festival. Por favor, muchos años de festival. O necesitamos la sociedad, de verdad. Ojalá sea así, sean muchos años de festival, de Documentala y muchos años de contar con personas como tú. Julio Espinosa, enhorabuena, eskerrik asko. Muchas gracias de corazón. Gracias. Vamos ya con el siguiente premio, el mejor cortometraje documental lo va a entregar Koldo Bilbao. Y vamos a dar paso a la categoría documental. A todos y a todas nos gusta un buen documental. Habitualmente suele venir acompañado de una historia real, lo que nos ayuda a empatizar aún más con la obra. La categoría documental de Documentala ha tenido muchas inscripciones, según dicen los organizadores, todas contando y transmitiendo la historia que hay detrás, una historia de vida, una historia que muestra, una historia que nos toca. A pesar de las dificultades y las dudas, el jurado pudo determinar un corto ganador de la categoría y ese corto es Del otro lado, dirigido por Maximiliano Aragón. Zorionak. En primer lugar, muchísimas gracias a todos por venir. Os hemos convocado aquí para contaros un nuevo proyecto, una nueva idea que el centro tiene en mente. ¿Qué, chaval? ¿Te gusta el sitio? No se está mal, ¿sí? ¿De qué vives? Si puedo preguntarte. De la inspiración. ¿Y te llega precisamente aquí? Has hablado con mi madre, ¿no? Sí, habla con tu madre. Pero si yo en el fondo sé que piensa como tú, igual que yo, si las dos pensamos igual. Lo que pasa es que ella te está protegiendo, porque ahora con todos los cambios, pues... A este sitio llegué yo primero. Y necesito las piedras planas y hoy no encuentro ninguna. Yo no te las quito. Tú las tiras al mar, el mar las devuelve y yo las cojo. Hola, Nieve. ¿Puedo jugar contigo, Nieve? Sí, un día te llamo y jugamos, ¿vale? Vale. ¿Y Paco? Pues trabajando. Vale. Adiós, Nieve. Pues ya lo llamas de verdad, ¿eh? Mira, de verdad, perdona, Loni, es que no doy una, pero es que llevo una semana fatal. Estoy aturdida. Es que Lola está imposible. Se le ha metido en la cabeza que tiene que el centro reconvertirse en un centro inclusivo, como si eso fuera una cosa tan fácil. El centro puede y además debe emprender ese proyecto. ¿Tú también me vas a dar la carga? A ver, es reconvertir entero el colegio. ¿Qué le digo a los padres? Venga, una cosa muy fácil. Desde el curso que viene, vuestros niños van a compartir pupitres, sillas, espacio, recreo con unos niños diferentes. Formas de enseñar distintas. Sí. ¿Tú crees que eso es posible? Claro que sí, que es posible. Si es que además no es que sea posible, es que se debe hacer. Lola,
Tu proyecto me encanta, pero en nuestro centro es imposible, es que es inviable. Los otros niños tienen derecho a convivir con tu normalidad, tienen derecho a tener problemas, a imposible. buscar Yo ya no sé soluciones, cómo voy a porque si hacértelo no le ver. das Es la que no lo oportunidad, entiendo, no lo entiendo puedes que no te saber, quepa es en que la no lo cabeza. puedes saber. Quitar de la matrícula los requisitos de embarazo. Paulita, reina, que me tengo que ir a jugar al tenis, ¿vale? Mira, ¿este tema de quién es? De un compositor nuevo que me encanta. Que me Mira, encanta, me te lo suena voy a mucho, enseñar. no sé, pero me suena mucho. Mientras lo buscas, que me voy al tenis a jugar y ahora vengo, después lo veo, ¿vale, reina? Vale. Adiós, guapa. Hola, Nieve. Hola, Nieve. ¿Puedo jugar contigo? Nieve. Ay, Antoñito, sí, un día juego contigo, ¿vale? Vale. ¿Y cómo está Paco? Paco está muy bien, está trabajando. Vale. Está muy bien. Adiós. Venga, adiós. Algún día tendrás que jugar con él, ¿no? Vamos, que yo no voy a jugar con él, que no voy a jugar con él. Chiquilla, pero juega Él con solo él. sabe devolverlas. Bueno, ¿y Para qué? eso tiene su entrenador, cada uno en su sitio, está muy bien. Alguna vez tendrás que darle alguna oportunidad. Vale, ¿por qué no se la das tú, guapa? Porque conmigo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me tengo que ir. Que te tiene que ir. Nada, que ha surgido un problemilla y que tengo que irme, pero que ya te llamo ya. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya te lo contaré luego, ¿vale? Ya te lo cuento, ya hablamos. ¿Pero no vuelve? No puedo volver. Pero entonces grave, ¿no? Espera. Mira, Antoñito, tú no la puedes tirar fuerte y donde tú quieras. La tienes que tirar para que yo te la devuelva, ¿vale? Vale, vale. ¿Vale? Nieve. ¿Lo entiendes? Vale, Nieve. Vale, Vale. venga. Vale, Nieve. Vamos a intentarlo, ¿vale? Oye, esa pieza me suena. Creo que la está sacando al piano mi hija Paula. Le encanta el compositor, ¿lo conoces? Hay veces que pienso que sí, pero hay otras que pienso que no. O lo conoces o no lo conoces. Bueno, la gente va cambiando, evolucionando. Es que tú siempre has sido igual. Es una ironía porque tú ves que toco la guitarra y es inútil, pero tú tiras piedras y no ves la inutilidad. Bueno, tiene su función, a mí me desestresa. Y a mí me inspira. Paula, dime cómo se llama el compositor de la pieza nueva esta que estás sacando. Carlos de Rasti. ¿Es normal? ¿Normal? Absolutamente normal. ¿Estás segura que es él?
Sí, sí, se llama así. ¿Por qué? ¿Es normal? En primer lugar, muchísimas gracias a todos por venir. Os hemos convocado aquí para contaros un nuevo proyecto, una nueva idea que el centro tiene en mente. Como sabéis, nuestra escuela ha sido construida sin barreras. Hemos contado desde su inicio con una plantilla inmejorable de profesores expertos e implicados. Han sido numerosas las promociones que han conseguido insertarse en la sociedad gracias a todas las herramientas que aquí se les ha proporcionado. Sin embargo, creemos que podemos seguir avanzando en esa dirección, podemos dar un paso más. ¿Por qué no abrir el centro a todos? ¿Por qué no crear un ambiente de diversidad en el que vuestros hijos y nuestros alumnos crezcan y convivan desde pequeños? A mí todo esto me parece muy bien, pero yo personalmente, pensando en mi hijo, que es súper lento, creo que esto va a beneficiar a determinados alumnos a costa de otros. Bueno, pero pensad que el nuevo alumnado no viene a destronar a vuestros hijos, simplemente vienen a enriquecerse, a aportar y a aprender. Pues no sé cómo lo van a hacer para atenderlos a todos con sus diferencias. Ya, ¿y qué me decís de los profesores? ¿Vosotros creéis que están dispuestos para el cambio y para la transformación? Yo sí me lo creo. Pero tranquilos, que vuestros hijos no van a tener que esforzarse más ni emplear tiempo extra. Simplemente la programación se organizará en función de los niveles que haya por cada aula. La inclusión es un derecho, a mí me entusiasma la idea. A ver, yo me pregunto, como profesor, ¿de dónde vamos a sacar el tiempo para programar y atender a todos los alumnos? ¿Pero acaso no lo hacéis ya? El nuevo alumnado nos va a traer más dificultades de las que ya manejáis. Familias y compañeros, no os voy a engañar, este camino no va a ser fácil. Como cualquier cambio, tendrá sus dificultades. Pero yo creo... ¿Qué labia tiene esta niña? Es que sabe lo que quiere. No creo que la escuela sea un sitio donde solo se viene a aprender conocimientos. Aquí se aprende a convivir. Bueno, muchas gracias Lola por este proyecto que nos has presentado. Nos ha gustado mucho, es un reto que nos entusiasma a todos y te animamos a seguir adelante. Adelante con la inclusión. Hoy es un día muy especial. Hemos abierto la puerta a una nueva escuela donde todos tenemos cabida. Los niños vemos las diferencias entre nosotros, pero no es un obstáculo para convivir todos juntos. La diferencia es lo que nos hace ser únicos. Él solo sabe devolverlas. Cada uno en su sitio está muy bien. Pero si no os damos la oportunidad de que nos conozcáis, entonces las diferencias crearán una muralla tan alta que no nos veríamos aunque caminásemos uno al lado del otro. El centro reconvertirse en un centro inclusivo, como si eso fuera una cosa tan fácil. En esta nueva escuela no vemos diferencias, sino diversidad. Es imposible, inviable. No usamos clases distintas, sino espacios donde podamos expresarnos y aprender como mejor podemos. ¿Qué le digo al centro? ¿Qué le digo a los directores? ¿De dónde se saca el dinero? No queremos vivir en el lejano futuro. Nos basta con vivir hoy. Tienen derecho a tener problemas, a buscar soluciones. Los niños tenemos proyectos que cambian según vamos creciendo y conociendo. Bueno, la gente va cambiando, evolucionando. Aquí aprendemos de distintas formas según nuestras fortalezas y no por nuestras debilidades. Los niños tenemos una manera universal para comunicarnos, que se llama lenguaje del corazón. Bienvenidos y gracias.
Pues vamos a enseñarle a Maximiliano Aragón, cuál es su premio y vamos a charlar con él porque está con nosotros también a través de esta videollamada. ¿Qué tal, Maximiliano? Bienvenido. Muy buena, pues flipando la verdad de ver un poco el corto como espectador ya, vaya. O sea que ¿Verdad? muy, Mira, muy aquí bien, está tu muy premio, gratificante. Ahí. Maximiliano, Qué no bien, sé qué si bien. lo ves, ¿verdad? A través de la Lo pantalla. veo ¿Veis? perfectamente y además el diseño me ha encantado con eso de salirse de los límites y todo, súper inspirador. De eso se trataba. Bueno, has hecho un cortometraje con el apoyo como temática fundamental y sobre todo en el que se refleja que hay que dar esa oportunidad, que cuando no das la oportunidad de mostrar tus capacidades es cuando tus capacidades se anulan, pero si nos abren la puerta, si nos permiten que mostremos lo que somos capaces de hacer, es cuando la inclusión puede ser real. Claro, sí, básicamente eso. Sobre todo hacemos mucho hincapié en que el término inclusión realmente es lo que está mal utilizado. Estamos buscando cambiarlo un poco por diversidad, porque al utilizar inclusión estamos dejando a alguien excluido. Entonces se lucha por decir, mira, no hay nadie excluido ahora mismo. Entonces es una diversidad en la que vivimos y es lo que hay que respetar y bueno, sacarla adelante, ¿no? Y aprender de ella también. Maximiliano, y qué bueno es poder utilizar el cine como herramienta, ¿no? Herramienta para dar a conocer todo este caso, esta forma, esta transformación que sufrió el colegio y sobre todo para hacer este cine social. Claro, a mí me llega Nieves Rodríguez, que es bueno, el cerebro creativo de todo esto, ¿no? Quien está detrás de la idea. Y me explica que quiere hacer este proyecto, que quiere llevarlo a cine y claro, ella en ese momento es la madre de la que era mi novia. Entonces, claro, para mí un compromiso que yo era seguro y sí. Pero la idea, claro, la idea me encantó y además la forma que tiene ella de transmitirlo y todo era, vamos, seguro 100%. Y ya haberlo terminado después de 2 años de trabajo, ahora está aquí en este festival que gracias a vosotros lo puede ver más gente y transmitirlo, vamos, genial, súper agradecido, vamos, y hablo en nombre de todos. Pues te agradecemos también a ti muchísimo, Maximiliano, que nos hayas hecho este hueco en esta mañana de viernes, que estés con nosotros para agradecer este premio y te agradecemos desde luego desde Argia Fundazioa, desde Euskadi, que hayas hecho este trabajo que ahora va a circular por todos los festivales con la diversidad como piedra fundamental, la diversidad y el apoyo. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Maximiliano. Muchas gracias a vosotros. Seguimos adelante, nos quedan 2 cortos todavía. Vamos a conocer ahora el premio al mejor cortometraje de animación y le vamos a pedir que suba al escenario a José Félix Larrondo de la Diócesis de Bilbao. Bueno, eskerrik asko zuen gonbidamenagatik eta hemen egotagatik. Batez ere, lehenengo eta behin, zorionak bide barriak ereki zen ausartu zarielako Argia Fundazioa. Eta baita be, personalki, oso gustura sentizenaz, orain dela 20 urte baino gehiago, Madrilera joan nintzen apur bat teologiako ikasketa sakontzen. Eta nire lehenengo gaia edo asignatura izan zen, Jangoikoaren bila zinemaren bidez. Eta arrezkero argi daukat zinema, hori, tresna baliagarria dugula gure barruko sentimentuak agertzeko eta mundua hobetzeko. Es un asunto de que, como no tenemos obispo, entonces no puede salir nadie en la pantalla. ¿Qué se va a hacer? Estamos en ausencia, entonces le tienen que mandar a alguien y me han mandado a mí. Bueno, de todos modos, en nombre de Joseba Segura, que está actuando como administrador apostólico de la diócesis, también un recuerdo agradecido por esta llamada a nosotros. Si hay algo que la mirada diocesana busca es descubrir en qué facetas de la vida social de nuestro pueblo podemos ofrecer una atención fundamentalmente humanitaria y con profesionalidad. En este sentido, está claro que no cabe otra cosa que apoyar y no desvincularse de una fundación como Argia, que ha encontrado un campo específico donde poder ofrecer una sensibilidad humana y un saber actuar de modo eficiente tanto desde el voluntariado como desde sus profesionales. Cualquier encuesta revela que para la ciudadanía, mucho más importante que la labor que hace
La jerarquía eclesiástica, los obispos, es aquella que se mueve allá donde se puede ofrecer esperanza, futuro, luz, a quien acude a él. Ese es el caso de Arguía, el caso también de esta comunidad que en torno a los trinitarios está creando luz en medio de las distintas oscuridades y sobre todo esperanza. Eskerrik asko. Y como me corresponde entrar en una categoría para mí muy novedosa, que es el mundo de la animación. Cuando yo estuve en Madrid estudiando, decía antes, la teología del cine, apenas vimos películas de animación, pero ciertamente entiendo que es un campo en el que se puede hacer una gran labor. A lo largo del festival se han buscado diferentes formas de dar vida al apoyo, es la palabra que hemos cuidado. Una técnica compleja y tiempo de dedicación hacen de la animación una forma interesante de hablar sobre el apoyo de una manera animada y entretenida. Esta vez los directores de la obra no han salido de Bilbao, bueno, nos hemos quedado aquí. Nos han ayudado a ver con otra perspectiva el apoyo y los problemas a los que dar solución. No ha sido nada fácil para el jurado tener un veredicto, pero de todos modos se ha llegado al final a concretar que la pieza ganadora de la categoría de animación es Dibujando mi vida, dirigida por Imanol Muro y Yaisa Berrocal. Zorionak. Uno de los primeros recuerdos que tengo es cuando mi padre me sentaba en su regazo y jugábamos en familia toda la noche. Mi número favorito era el 21. Soy parte de una familia numerosa que vive en un pequeño barrio de Bilbao. Con 7 años me escayolaron la mano porque me caí por las escaleras del cole. Las monjas me cuidaban bien. Mi familia es muy religiosa. A los 14 años mentí por primera vez. Vivimos en un bloque de 6 pisos, en el 13 de la calle Santucho. Aquí los pisos son baratos. Neymar siempre ha sido mi ídolo. En casa entramos regulín. 3 dormitorios, cocina, salón y baño. Solía dormir con mi hermano mayor. Con 15 años jugué mi primer partido de fútbol. Tras 90 minutos peleando, lo perdí. Cuando perdía me picaba mucho, pero luego rascaba y se me pasaba. Cuando cumplí 16, cerró la imprenta en la que Aita curraba, así que tuvo que buscar otra cosa. Las vueltas que da la vida. Mi color favorito es el rojo. Estaba deseando que llegasen mis 18. Fue ahí cuando metí mis primeras fichillas, cuando me enamoré. Pasamos mucho tiempo juntos. Siempre estaba cuando la necesitaba. Dejé la carrera y me dediqué completamente a mi trabajo. Me quedaba hasta muy tarde. Mi número favorito era el 7. Me gusta la lluvia. Últimamente estoy llorando mucho, pero no de tristeza, sino de alegría. Estoy en proceso de superar mi enfermedad, porque al final es eso, una enfermedad más. ¿Me habré perdido mucho de mi vida? Sí, pero como podría haberlo hecho si hubiera tenido cualquier cosa chunga que me hubiera dejado encamado. Pero ya está, vamos contando día a día. Y digo vamos, porque a pesar de haber abandonado todo, no estoy solo. Tengo una familia que me apoya, unos amigos que me apoyan, un doctor que me conoce mejor que nadie y me apoya. Ellas también luchan conmigo, el barrio me apoya. Y juntos luchamos para que cada vez seamos menos. Bueno, fantástico el trabajo que han hecho, desde luego. Vamos a conocer a los ganadores, a la ganadora, al ganador. Los dos están con nosotros porque nos han dejado su agradecimiento en este vídeo. Hola, soy Yaisa Berrocal. Y yo, Imanol Muro, y somos los creadores de Dibujando mi vida. Y aunque no podemos asistir el día de hoy a la gala ni hacer el vídeo juntos, como podéis ver, nos alegra mucho poder participar de alguna manera, que
como es este vídeo. Es un honor recibir este premio y nos gustaría agradecer a todos los colaboradores, a los técnicos, a la Fundación Argia y en general a cualquier persona que haya trabajado para llevar a cabo este festival. También nos gustaría decir que es la primera vez que hacemos un cortometraje de animación juntos y que lo presentamos a un festival. La idea principal es obvia, es la ludopatía, y el tema vino porque nos toca un poco de cerca, ya que lo vivimos día a día y que lo tenemos como normalizado porque nos incita a jugar día a día y a todas horas. Por otra parte, a mí personalmente me toca de cerca porque tengo un amigo que grababa vídeos y dejó de grabar vídeos porque se volvió un adicto. De nuevo, muchas gracias por el premio, estamos muy contentos. Y que nos vemos a la próxima. Un abrazo. Adiós, un abrazo. Pues vamos ya, vamos con el último de los galardones. Es el premio Argia Fundazioa al cortometraje que visibiliza a una entidad social. Y le pedimos que suba al escenario al padre Martín Barayasarra, presidente de Argia Fundazioa y padre trinitario. Hola, Kaixo. Si me siento fuera del tiempo y del espacio. Una cosa, porque es un tema del que voy a hablar, es mío, el tema es nuestro tema. Y además lo hago con alegría, porque me han insinuado que lo presentara. Y es hablar de Argia, ya que tantas veces se ha comentado aquí y ha salido su palabra. Antes de nada, eguerdion hemen zareten hoi, eta baita teknika zaren bitartez, euren etxeetan edo lekuetan dagozenei. Eta lehenengo esan behar dudana da, Argia Fundazioa jokera bi bildutik datorrela. Eta hasi zan, sortu zan, 1980 urtean. Por una parte, la Fundación Argia nace gracias a la comunidad de los padres trinitarios de Algorta. Y por otra parte, de la inquietud de los profesionales de la salud psíquica, siempre buscando pues, profundidades y nuevas luces para las personas con enfermedad mental. Los trinitarios, justamente en este año, 1990, estábamos celebrando los 100 años de su presencia aquí, en Euskadi, en Algorta. Acababa de cerrarse el seminario, año y medio antes, y la comunidad estaba intentando darle una orientación nueva a aquel edificio ya cerrado, por una orientación socioasistencial. La comunidad siempre tuvo en cuenta la sensibilización, esa social y humanitaria y liberadora de la orden. Y casi nadie mejor que el Papa Pablo VI nos hizo una síntesis en una alocución a los trinitarios que estaban celebrando en Roma el capítulo general, y entonces, dirigiéndose a los trinitarios, entre tantas cosas bonitas y profundas que dijo, fue esta frase: habéis nacido para la liberación de las personas, de las clases sociales y de aquellas personas que no tienen libertad. Y nuestro padre San Juan de Mata, el fundador de la orden, entonces afrontó y arriesgó desde un proyecto novedoso, pues el proyecto de la redención, liberación social y espiritual de estas personas con enfermedad mental. ¿Y Argia qué? Pues Argia mantiene ahora esa mecha encendida, esa
poquita luz, pero unida a otras muchas luces de muchas instituciones, pues pasa a ser un foco de iluminación para esta sociedad tan necesitada de estas instituciones. Y entre ellas la tenemos a Argia Fundazioa. Así que por eso, por escucharme hablando así, de esta forma y de estas cosas, pues os agradezco inmensamente. Y ahora vamos a uno más de los protagonistas de este día, que realmente nos están ofreciendo aspectos muy interesantes e ilusionantes. Y me han dado esta reflexión sobre Aspace Vizcaya. Nos hace especial ilusión entregar este premio Argia Fundazioa, un premio que quiere poner en valor aquellos cortometrajes que giran en torno a una entidad social, en este caso en una, cuyo recorrido es un ejemplo aquí en Vizcaya, la asociación Aspace Vizcaya. Aspace es una asociación sin ánimo de lucro, que nace en un intento de dar una respuesta asociativa a la problemática de la parálisis cerebral. Tiene su origen en un grupo de padres y madres que consideraron que había que dar respuesta específica a las personas con parálisis cerebral. Es por ello que otorgamos el premio Argia Fundazioa a un cortometraje donde podemos resaltar la capacidad que todos y todas tenemos de disfrutar de la vida aún a pesar de sus límites. El premio es para Baida, del director Aitor Conde. Esto es lo que os presentamos. De ahí que agradecidos le damos un aplauso. Sé lo que estás pensando, pero no te lo voy a decir. Ya lo sabes, ¿o no? Tengo ojos, tengo boca. Y mira, también tengo manos. Te puedo mirar. Puedo guardar cosas, aunque me cueste más que a ti. Voy a comprar. Bueno, eso último a medias. No sabes la impotencia que siento al no poder entrar como todos. Pero en la mayoría de sitios... Puedo entrar, como en la farmacia. También hago deporte. Bueno, para nosotros es algo más que un deporte. Es más bien una forma de divertirnos. Es como la petanca, pero no. Es algo nuestro. No veas cómo nos lo pasamos. Mira cómo tiro. Siempre animando. A veces me gustaría detener el tiempo. Creo que todo pasa demasiado rápido. Y no nos da tiempo a vivir plenamente. A veces miro el reloj y pienso que, si se parara, el tiempo dejaría de pasar. El avance del tiempo significa que muchas cosas no permanecen. Que las cosas que nos gustan cambien o que gente maravillosa salga de tu vida al igual que entró. Pero el avance del tiempo no tiene por qué significar cambio. Puede significar evolución y la evolución es necesaria. La evolución es bonita. Las cosas que nos gustan evolucionarán y nos gustarán todavía más. Tratamos de matar el tiempo y, mientras tanto, el tiempo intenta matarnos a nosotros. Pero oye, aquí andamos y pese a todo, somos felices. Eso no vale. Ahí. Irache quiere ser cámara. ¿Irache quiere ser cámara? Sí. Sí. Ah, perfecto, vamos a ver. Un poco más abajo. Ahí estoy bien. Sacándole una foto. ¿Llevas mucho tiempo en el centro de Baracaldo?
4 años y medio, llevas la cuenta, ¿eh? Pues otra lección de vida que hemos tenido con este corto. Vamos a ver ahora a Aitor. Aitor Conde está ya conectado, creo. Aitor, hola. Hola, Kaixo. Sorionak. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible este festival tan inclusivo y tan necesario en la sociedad que tenemos hoy en día. ¿Cuál es tu relación con Aspace Vizcaya? Pues fue algo muy fortuito, de la mano de una profesora de la universidad que lo propuso como una especie como de proyecto y una especie de reto que que quería ofrecernos a nosotros, ¿no? Al principio, pues yo desconocía la labor que hacía Aspace, desconocíamos todos los del grupo qué es lo que hacían. Y la verdad que desde Aspace Baracaldo nos abrieron las puertas, también Aspace en Churdínaga para grabar la voz en off de la chica que locuta. Y fue una experiencia súper gratificante, tanto con el trato de la gente organizadora de los centros en particular, como también con toda esa gente que forma Aspace. Y luego, pues, a lo largo de hacer el proyecto tuvimos algunos problemas porque lo realizamos en un servidor que luego se borró todo y tuvimos que volverlo a hacer, lo que también ahora, con perspectiva, nos hace ver un poquillo que podría ser una especie como de metáfora o símil con toda esa labor de superación y toda esa labor que tienen que llevar a cabo toda la gente que sufre enfermedades por las que están en Aspace Vizcaya o en otras asociaciones de similares dimensiones. Y la verdad que muchísimas gracias a todos por la organización, por hacer posible todo esto, por el premio que se me ha encomendado a mí y a mi grupo, que en absoluto somos nosotros los protagonistas, sino que son todas las personas que aparecen en ese cortometraje y todas las personas que están detrás para hacer posible la labor que hace Aspace. Pues Aitor, ha sido un placer charlar contigo, que tengas estos minutos para dedicarlos a estar esta mañana aquí. Sorionak de nuevo y muchísimas gracias por tu trabajo. Enhorabuena por el premio. Gracias. A vosotras. Pues nos vamos a ir despidiendo y lo vamos a hacer con mucho arte. El del grupo de teatro Utopian, que va a interpretar una pieza creada exclusivamente para Documentala, en la que se reflexiona sobre el papel del apoyo a partir del lenguaje teatral. En nombre de Argia Fundazioa, agradecemos este trabajo y que nos hayan abierto su casa para poder desarrollar esta gala. Gracias, Arantxa. Gracias, Carlos. Vamos a ver ahora esta interpretación. Os echo de menos, le digo al aire. Os busco, os pienso, os siento. Y siento que como vosotros no habrá nadie. Yo aquí os espero. Tengo razones para buscaros. Tengo necesidad de veros, de oíros, de hablaros. Tengo razones para esperaros. Tengo razones de sobra para pedirle al viento que volváis. Mis flores se mueren de pena. Mis lágrimas son charquitos que caen a mis pies. Os espero, con mi cajita de la vida, cansada, a oscuras, con miedo. Y este frío, nadie me lo quita, nadie. Aunque sea como sombra, tengo razones para no querer olvidaros, porque ese trocito de felicidad
Fuisteis vosotros quien me lo dio a probar. El aire huele a vosotros. Mis pies son como cartón que voy arrastrando por cada rincón. Os mando besos de agua porque eso me calma. Os mando besos de agua. Os mando besos. Llevo años enredada en mi vida, mi movida, en mi certeza, y no puedo más, no avanzo más. No quisiera estar cansada de tus manos dando apoyo. Con tal simpleza me haces sentir mal, me haces sentir que no puedo vivir sin ti. No hay manera, te tengo que decir, hay otras maneras. Cuando me apoyo en ti vuelo, se despliegan mis alas y volar es gozar. Cuando me apoyo en ti salto, mi cuerpo se alza y saltar es tocar el cielo. Cuando me apoyo en ti avanzo, avanzo a pasos gigantados, en pisadas kilométricas que solo ni me imaginaba poder dar. Me apoyo en ti y disfruto. Avanzo a carreras, a kilómetros infinitos. Me apoyo en ti y avanzo. Me apoyo en ti y salto. Me apoyo en ti y vuelo. En pisadas kilométricas, a pasos de gigante. Me dijiste que estarías a mi lado toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has cambiado tu camino acompañándome en el mío. Seamos iguales, no quiero compasión. Estemos En unión, no puedo vivir sin
Bueno, yo creo que nos ha dejado a todos un poco hasta sobrecogidas esta interpretación, esta pieza hecha exclusivamente para Documentala y esta magnífica adaptación que han hecho de la canción de Coquemaya. Desde luego, a mí me ha dejado impresionada, se merecen ese aplauso fuertísimo que ya les hemos dado y que yo creo que hay que volver a darles. En este momento en el que ya nos toca cerrar esta gala y desde luego hacerlo con el deseo de que vengan muchas más y que este festival se convierta ya en un referente del apoyo de unas personas a otras. Nos vamos a despedir y vamos a cerrar el círculo. Lo vamos a hacer escuchando de nuevo a Nerea Loizaga, gerenta de Argia Fundazioa, que va a ser quien se encargue de agradeceros que hayáis estado aquí y despediros hasta la siguiente. Eskerrik asko, Nerea. Bueno, pues ya estamos aquí. Decías emocionada, yo estaba eso, emocionada viendo, porque también hablaba al principio de las enseñanzas, ¿no?, que vamos recogiendo de este año tan complicado que nos ha tocado vivir, ¿no?, y el poder ver aquí algo en directo, ¿no? Hemos estado disfrutando del cine, ahora del teatro, de la música. Esperemos que pronto pueda volver a ser normal, ¿no? He ido apuntándome algunas cositas de las que hemos ido viendo en los documentales, en los cortometrajes. Yo creo que cada uno nos llevaremos algo a casa. Yo me quedo con las diferentes miradas, ¿no?, que hemos visto del apoyo. Hemos comenzado con esa juventud, ¿no?, y hemos ido viendo luego esas otras miradas. Me quedo con las palabras como evolución, con dejar de hablar de inclusión y hablar de diversidad, de pensar en lo diferente. ¿Qué es lo diferente, no? Si verdaderamente todos somos personas. Esperemos que verdaderamente hayamos podido conseguir el objetivo del festival, que era poner en valor ese apoyo que tenemos, para el que todos podemos, ¿no? El pensar que cada uno en nuestra diferencia, en nuestra diversidad, podemos apoyar seguro que alguien a quien tenemos a nuestro lado. No quiero despedirme sin darte las gracias también a ti, Bego, que ahora casi ni te veo, por atender siempre a nuestras llamadas y casi podríamos decir, aprovechamos el momento de publicidad para comentaros, no sé si algunos habréis tenido oportunidad ya de escuchar un nuevo proyecto en el que nos hemos embarcado, una grabación de podcast, pero que nosotros llamamos Vozcast, con Begoña, para poder dar voz a todas esas personas a las que acompañamos en nuestro día a día, y es un placer hacerlo a tu lado, Bego. Y también, con vuestro permiso, quisiera hacer público el agradecimiento, que tampoco le veo, pero creo que estará por ahí escondido, a Ramón Tejada, nuestro responsable de comunicación y sensibilización, al que seguro que todos conocéis, porque es el que os manda siempre todos los correos con las novedades de Argia. Él ha sido también el artífice de este festival. Seguro que hoy va a dormir muchísimo más tranquilo y quería agradecerle públicamente su esfuerzo, su dedicación y la ilusión que pone en todos los proyectos que emprende. Y creo que en Argia somos afortunados de contar contigo, que no sé si estarás por ahí escondido, pero os voy a pedir, por favor, que le demos un aplauso a todos. Y a todas las demás personas, a las que estáis aquí, a las que nos veis por ahí fuera, mil esker berriz gurekin egoteagatik. Esperamos volver a contar con vuestro apoyo, con vuestra compañía en la segunda edición de Documentala, que hoy mismo damos ya por inaugurada. Datorren urtera arte eta mil esker benetan.